Podemos. Emigdio, muy buenas tardes a todos, compañeros, compañeras. Voy a compartir la pantalla que tengo yo aquí con ustedes. Listo, ya tienes el post. Gracias. Muy bien, pues vamos a iniciar esta breve charla con algunas claves, precisamente, como hemos llamado a esta presentación, algunas claves para redactar. Es muy importante saber que redactar es un acto volitivo, es decir, de voluntad. Requiere actitud, requiere habilidad, requiere conocimientos y requiere práctica. La única manera de aprender a redactar es redactando. Así como aprender a conducir una bicicleta, un automóvil, a tocar la guitarra o el piano, a nadar, a subir a una montaña, a correr, es una habilidad y se aprende haciéndolo. De la misma manera, se aprende a redactar redactando. Implica conocimientos, implica información, datos, pero principalmente es la práctica lo que nos hace redactar. Esto es importante saberlo porque a veces consideramos, alguien puede pensar que se pasaría unos días antes o unas horas antes de redactar su primer documento estudiando cómo se redacta y a la mera hora hacerlo, y eso va a ser muy difícil. Se tiene que practicar, insisto, como se practica un deporte, como se practica un arte, así también esta artesanía de la redacción tiene que tenerse en cuenta pues todos los días, hay que ejercitarla. Por otra parte, esta es la primera clave, entonces, saber que es una situación actitudinal y de habilidad. Otra clave que es muy importante en torno de la redacción es lograr un pensamiento claro y preciso. Un documento nos queda bien redactado no por un hecho fortuito, no es un acto de inspiración ni de azar, no hay aquí elementos que lleguen aleatoriamente, sino el resultado de un esfuerzo cotidiano entre la vinculación que existe de la realidad, el pensamiento y la palabra. Dependiendo de cómo yo, que redacto un oficio, un documento, una respuesta, un acta, un contrato, un memorándum, una circular, dependiendo de cómo conciba la realidad y llegue esta hasta mi pensamiento, se estructure a través de razonamientos, puede entonces formularse la palabra adecuada. Podemos ya formularla, entonces, traducir aquella realidad que ha pasado a través del pensamiento a palabras. Esto parece muy sencillo, pero es una labor complicadísima. Lo hacemos de manera cotidiana y entonces lo vamos haciendo cada vez más fácil. Pero piensen ustedes el proceso que llevó para la humanidad llegar a escribir. Lo que significa para un niño, que es donde vemos el resumen de la humanidad, por eso como tíos, como padres, como maestros, nos asombramos cuando un niño empieza ya a redactar, empieza a escribir, empieza a hacer trazos inicialmente, empieza a dibujar rayitas donde dice, mira papá, aquí estás tú, empieza a significar. ¿Por qué? Porque esa realidad, lo que está allá afuera,
lo abstrae, lo lleva a su pensamiento, a un pensamiento claro, y luego lo lleva a palabras. Hay un autor estadounidense, politólogo, lingüista, que se llama Noam Chomsky, vive actualmente, que él habla de dos niveles lingüísticos, uno profundo y uno superficial. Y dice que el profundo es el que no vemos, pero siempre está allí, por ejemplo, un sujeto y un predicado. Y el que vemos es el superficial, lo que sale. Entonces alguien dice, pregunta, ¿quieres ir al teatro? La otra persona dice, sí. En ese sí está implícito un sujeto y un predicado, que sería, sí, yo quiero ir al teatro. A veces lo abreviamos, lo ahorramos, pero en la redacción lo que tenemos que hacer es desplegarlo precisamente, convertirlo a palabras, a estructuras, para que fluya y para que sea universalmente entendido. Esta es otra clave, entonces, lograr un pensamiento claro y preciso. Y hay ejercicios para eso. Se practica la definición, se practican algunos elementos que están en la vida cotidiana, pero que están un poco ocultos, así como cuando alguien practica yoga y le enseñan a respirar, y uno dice, a ver, ¿cómo que me enseñan a respirar si respiro muchas veces en el día? Sí, lo mismo sucede con la escritura, con la redacción. Escribimos muchas veces en el día, pero no lo hacemos necesariamente en la mejor forma para que llegue ese mensaje a los demás y no puedan dejar de entenderlo una vez que está formulado. Otra clave muy importante en la redacción es respetar la estructura general del documento. Todos los documentos tienen una estructura, todos. Una noticia tiene una estructura, un memorándum, una circular, un acta constitutiva, todos, un reglamento, una ley, así como las canciones, como los edificios, como la célula, como el cuerpo humano, todo tiene una estructura. Bueno, la exposición por escrito de un texto también tiene una estructura. Nunca debemos empezar, por ejemplo, por la expresión por medio de la presente. Así nunca se empieza un documento. Es la mejor forma de echar a perder un texto. ¿Por qué? Porque eso significa que ya entramos de lleno al asunto principal. Y aunque se llama asunto principal, no va en el principio, va en medio. Se llama principal por la importancia, no por la posición. Debemos dar un antecedente. Entonces la estructura, y este es un planteamiento aristotélico, tradicional y que se debe respetar, se basa en antecedente, asunto principal y cierre. Siempre. El 97, 98% de los documentos tienen esta estructura. Un antecedente, un asunto principal y un cierre. Esta es la estructura lógica del discurso. Inclusive, si nos piden, por ejemplo, en la boda del amigo, en la boda de la prima, que digamos unas palabras, nunca debemos empezar por decir felicidades, que sería el asunto principal. ¿Por qué? Porque si no, luego ya no sabemos qué decir. Si ya entramos de lleno a decir felicidades, ya después, ¿qué decimos? Debemos empezar por los antecedentes. ¿Cuáles serían los antecedentes? Pues quizá resaltar las virtudes de la novia, resaltar las virtudes del novio, que se han encontrado, que forman una pareja dichosa, y entonces precisamente ya viene el motivo principal, que sería la felicitación en el nombre de todos los asistentes y obviamente de quien habla, para luego ya dar un cierre que sea una dedicatoria, quizá donde intervenga la familia, o citemos a la familia, a la abuelita, hagamos a llorar a todos, en fin, pero no debe empezarse por el asunto principal. Lo mismo cuando hablamos
intervenimos en una conversación, que están platicando dos personas y nosotros intervenimos, debemos hacerlo con algún conector entre la realidad, que es el antecedente, que es el contexto, y lo que nosotros queremos decir, que es el asunto principal, es el texto. A eso le llamamos antecedentes. Ese puente que conecta lo de allá afuera con nuestro documento es el antecedente. En un memorándum, ¿cuál es el antecedente? Por ejemplo, de acuerdo con la plática telefónica sostenida hace 2 días, y ya el asunto principal, te ratifico esta situación. En un contrato, ¿cuál es el antecedente? Pues las declaraciones. Vamos a suponer que se trata de un contrato de compraventa. Bueno, las primeras declaraciones, ¿cuáles son? Donde dice que fulano de tal se identifica con una credencial de elector número tantos, que dice llamarse tal, que vive en tal parte y que es propietario, posee y puede disponer de tal inmueble. La otra declaración o las otras declaraciones van a decir que sutano es una persona que se identifica con tal documento, que vive en tal lugar y que es solvente para poder adquirir tal inmueble. Y luego ya viene el asunto principal, que son todas las cláusulas. Por breve que sea un documento o extenso, tiene esta estructura: antecedente, asunto principal y cierre. Saber esto es fundamental para estructurar nuestro pensamiento, nuestras ideas, nuestros documentos, es decir, para redactar. Una clave más para redactar correctamente es conocer la oración, es decir, la estructura básica de la lengua, la sintaxis, lo elemental. Como en matemáticas lo elemental es sumar, restar, multiplicar, dividir, en lingüística es identificar el sujeto, el predicado. Parece algo elemental y lo es, pero no por ello carece de importancia, como aunque alguien ya sepa de álgebra, no olvida las sumas, no olvida las divisiones. Lo mismo sucede aquí, aunque alguien ya esté en un posgrado, esté en la preparatoria, esté en otros niveles educativos, la estructura básica de la lengua, que es la oración, no debe olvidarse. Siempre nos apoyamos en ella, aunque nunca hayamos ido a la escuela. Como puede ser un niño de 3 años, utiliza sujeto y predicado, aunque él no lo sepa. Ya más adelante lo descubrirá. Y precisamente de lo que se trata en un niño de 3 años, de 5 años, y en el transcurso de nuestra vida académica, de nuestra formación de razonamiento verbal, es de descubrir estos mecanismos internos de la lengua, que siempre se van a apoyar en sujeto, predicado. El predicado está compuesto por el verbo y por los complementos. Siempre será esta la estructura elemental de la lengua, que se puede ir ensanchando, se puede ir acrecentando, se va complicando, se va haciendo más laboriosa, más amplia, pero no se pierde. Imaginemos que se trata de un edificio. Ya no es un edificio sintáctico, no es un edificio arquitectónico. Los cimientos siempre estarán, no porque ya vaya muy avanzado un edificio, ya no se ponen cimientos, ¿no? Se ponen cimientos y mientras más alto es el edificio, más sólidos deben ser. Igual, mientras más amplio es un documento, debe tener mejor estructurado cada uno de los elementos de los enunciados u oraciones que están formadas por sujeto y predicado. Entonces tenemos en un hecho reciente el grupo de los 7, este es el sujeto es la persona, el ser, el ente
que realiza una acción. Y en el predicado se pone la acción que realiza, con todas las puntualizaciones que se quiera. En esta oración que tenemos en la pantalla, el grupo de los 7 atenderá asuntos climáticos. Podríamos ampliarla diciendo el grupo de los 7, constituido por los países tales, representados por los presidentes respectivos y mencionar a cada uno de ellos, atenderá asuntos climáticos que consisten en esto y en esto. Sobre la misma estructura se sigue construyendo. Otra clave es muy importante, es ampliar el léxico, profundizar en él. Porque a veces echamos a perder una muy buena redacción con una falla de léxico. Nuestra lengua es muy compleja. Para nosotros que somos hispanohablantes es difícil. Imagínense para alguien que habla otra lengua desde pequeño y que está aprendiendo. Entonces puede no saber un hispanohablante o un hablante inicial de esta lengua, puede no saber si se dice tú conciertas una cita o tú concertas una cita. Que solden el tanque de la gasolina o que suelden el tanque de la gasolina. Obviamente es tú conciertas y es que suelden el tanque, se diptonga en estos casos, pero no siempre. ¿Dónde nos podemos apoyar? En un diccionario, en el diccionario de la Real Academia Española, que está en internet, o a veces no sabemos usar en forma adecuada una preposición. En México, particularmente dentro de los países de habla hispana, tenemos muchos problemas con la preposición hasta. Le decimos a alguien, comeré hasta que llegues, por decirle que lo esperaremos o la esperaremos a comer. Pero lo que estamos diciendo es lo contrario. Comeré hasta que llegues, es decir, estaré yo comiendo todo el tiempo y cuando llegues ya no comeré. Cuando lo que queríamos decir es no comeré hasta que llegues. O con los gerundios, cayó al mar ahogándose. Lo que queríamos decir es que cayó al mar y se ahogó, porque cayó al mar ahogándose, es que ya se estaba ahogando, se le atoró un pedazo de una espina del pescado, se estaba ahogando y cayó al mar. Cuando lo que queríamos decir es cayó al mar y se ahogó. Son situaciones diferentes, entonces el uso del gerundio es muy importante. Obviamente la puntuación es fundamental y esta es otra clave más. Por ejemplo, la misma expresión con la coma o sin la coma que da vocativo. Berta corre pronto. Ahí yo hablo de Berta, tercera persona, es decir, yo digo, ella corre pronto. En la siguiente expresión hablo a Berta, le digo tú, ahí digo, Berta, corre pronto. Entonces después del sujeto puse una coma y cambia la función. En la primera es Berta corre pronto, ella corre pronto. En la segunda es tú corre pronto, Berta corre pronto. La gente a veces dice que la coma se utiliza para respirar. Eso no es cierto. La coma cumple una función sintáctica y podemos ver aquí el ejemplo. Me dieron varias bolsas con 27, 23, 34, 19 y 34 monedas. ¿Qué pasa si quito una coma? Se altera la cantidad de bolsas y se altera la cantidad de monedas. Ya no tengo 5 bolsas que tenía al principio, tengo 3 y ya no tengo 27 y 23, sino tengo 2,723 monedas y en la segunda bolsa tengo 3,419 y 34 monedas. Se altera todo, como ustedes pueden ver. Puse el ejemplo aritmético inclusive para que se note más cómo el uso de la coma, de la puntuación en general, en forma adecuada, permite que se transmita el pensamiento claro. Y por supuesto, la ortografía es fundamental. Podemos ya tener un texto muy bonito, es decir, un edificio sintáctico perfecto, pero se nos olvidó ponerle unas puertas bonitas o los vidrios están rotos
o la pintura está deteriorada. A eso equivale la ortografía, a no terminar bien el edificio, a dar una impresión tremenda y además puede haber confusión. Es diferente no abría la puerta, sin H habría, que no habría venido. En un caso es de abrir y en el otro es de haber. Y esto las computadoras en general no lo diferencian porque no saben sintaxis o manejan una sintaxis muy elemental. Entonces no hay que confiarse en la computadora. Consiente a su sobrino, es decir, lo mima con S. Es una persona consciente, que tiene conciencia con ese C. 16 años cumplió. Es una sola cantidad. Se debe escribir junta. 16 años cumplió, igual que en aritmética, ponemos 16. Diferente de 10 y 6 años tienen sus hijos. Es decir, dos hijos, uno de 10 y otro de 6. Son dos cantidades. Vean qué repercusión tiene la ortografía. Son algunas estas de las claves más importantes para redactar, para lograr un documento que realmente nos lleve a considerar que con pocas palabras hemos dicho muchas ideas, porque redactar bien significa expresar con pocas palabras que se ha pensado mucho. Muchas gracias. Antonio, muchas gracias. Interesante la exposición que has realizado. Vamos a dar oportunidad a que los que participan en este webinario, a quienes participan en el webinario, nos formulen preguntas, nos den comentarios, nos den alguna sugerencia. Y mientras esto ocurre, recordarles e invitarles a todos ustedes para que sigan todos los jueves a las 18 horas nuestros webinarios, espacios en los que estaremos transmitiendo tópicos de interés, tópicos de actualidad en el ámbito de los negocios, del desarrollo personal, de la organización. Y el próximo 24 de junio, a las 18 horas, abordaremos dentro del tema general de la calidad en el servicio, el tópico el valor agregado y la competitividad. Los esperamos, inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Bien, no tenemos participaciones. A ver, María Guadalupe Martínez, buenas tardes, muchas gracias por participar. Nos pregunta, ¿en qué momento o cómo puedo diferenciar el uso del punto y coma y la coma? Muy buena pregunta, muy interesante. La coma tiene 6 usos fundamentales, que no voy a explicar ahora todos, pero menciono uno que está relacionado con el punto y coma. Como vimos en este ejemplo, la coma sirve para unir y separar al mismo tiempo los elementos de una enumeración. Por ejemplo, ¿Va a ser? Ya te lo mandé. Armando, por ejemplo, ¿podría quitar su micrófono? Ya está. Por ejemplo, me gustan los mangos, la sandía, la papaya, el melón, los cocos. Voy, después de cada fruta que me gusta, voy poniendo una coma. Cuando yo digo, por ejemplo, me gusta, voy a decir varios tipos de alimento. Frutas, y menciono 1, 2, 3 frutas, punto y coma. Ahora pongo guisos y menciono 2, 3, 4 guisos, punto y coma. Menciono postres, 1, 2, 3, 4 postres. Y menciono también sopas, 1, 2, 3, 4, 5 sopas. Cuando separo los elementos internos del subconjunto, es decir, del subconjunto frutas, todo el conjunto grande es me gusta, alimentos. Un subconjunto es frutas. La coma se utiliza para separar esos elementos internos del subconjunto. El punto y coma es como una coma más grandota. Se utiliza en este caso para separar el subconjunto siguiente, que son postres.
pongo ahí un póster, otro póster separados por comas, punto y coma, y luego guisos. Un guiso, coma, otro guiso, otro guiso, otro guiso, coma, y luego punto y coma, y después pongo sopas, y pongo las sopas separadas por comas, de tal suerte que la coma une y separa elementos de un mismo conjunto. El punto y coma tiene dos funciones, una de ellas que acabo de explicar, separa los subconjuntos que contienen elementos. Y hay otra función del punto y coma para unir dos oraciones en una relación de causa-efecto. Por ejemplo, llegué tarde al banco, punto y coma, me cerraron. No estudié para el examen, punto y coma, reprobé. ¿Sí? Hay una relación, son dos oraciones que podrían estar separadas por un punto y seguido, pero dado que mantienen relación de causa o efecto entre ambas, se unen no por punto y seguido, sino por punto y coma. Esto solamente lo hace la gente que redacta muy bien, usa el punto y coma de esta manera. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ¿alguna otra pregunta? Con mucho gusto. Pues no, ya tenemos además el tiempo. Antonio, vamos a proceder a darles cierre a esta plática que hemos tenido, siendo las 18:28 del día 17 de junio, damos por culminado el desarrollo de este webinario. Antonio, muchas gracias. A todos los participantes, muchas gracias. Los esperamos el próximo jueves. Hasta luego. Emigdio, gracias. Gracias, compañeras, compañeros. Hasta luego.